El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llega el que te invitó te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a tu vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestro recorrido por la Galilea y la Judea yendo a Jerusalén, acompañando al Señor Jesús en este su gran viaje hacia Jerusalén. Aquí nos encontramos ahora con una situación que para el piadoso israelita de aquella época era una situación muy común. El sábado era un día de descanso, un día consagrado al Señor, el día que el Señor había santificado para consagrarlo al descanso y al culto de Dios. Entonces el sábado era un día en el que no se podía trabajar y tampoco se podía uno desplazar más de determinada cantidad de metros o kilómetros. Entonces era común y era necesario que los viajeros, las personas que estaban de camino, tuvieran que alojarse en alguna casa, tuvieran que alojarse en algún lugar, en el pueblo a donde llegaban, porque por ser sábado no podían continuar. Entonces, un fariseo importante recibe al Señor en su casa junto con sus discípulos y le brinda hospitalidad. Por empezar, le da de comer. Y evidentemente este señor era un señor importante que tenía buenos medios económicos, entonces estaba dando un banquete. ¿Qué pasaba? En los banquetes, y sucede hoy en día en las comidas formales, los puestos en la mesa están distribuidos entre las personas más cercanas al dueño de casa. Y así, cuanto más cercano sos al dueño de casa, más cerca del dueño de casa te sentás, y si tu relación con el dueño de casa es casual o lejana, entonces te sentarás un poco más lejos. Si entre los presentes hay alguna persona que tiene su importancia o su relevancia en la sociedad o en la actividad que el dueño de casa realiza, entonces esa persona también estará entre los invitados principales. ¿Y qué nota el Señor? Que muchos que iban llegando a la casa de este fariseo que lo había invitado, buscaban ubicarse en los primeros lugares para estar más cómodo y porque, claro, nosotros sabemos que la mesa se sirve a partir de la cabecera, entonces también tendrían esperanza de lograr una mejor porción. Y entonces ahí el Señor les dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué buscan los lugares más importantes? ¿Por qué ese engreimiento, ese estar tan pagados de sí mismos que se creen tan importantes que buscan el lugar más importante? No,
la importancia te la tiene que dar el dueño de casa. La importancia te la tiene que dar aquel que te invitó. Entonces, suponete que estás invitado y que te ubicás en un lugar importante y que después llega alguien más importante que vos y el dueño de casa te tiene que decir, no, mira, te tenés que correr porque este lugar estaba reservado para otro. Y los otros no te van a ceder su lugar, vas a tener que ir al fondo, al extremo, a la otra punta. Y eso era una humillación muy grande. Entonces el Señor les dice, recapaciten. Piensen que en el reino de los cielos, por eso el Señor usa el banquete de bodas. Los lugares ya los asignó el Padre. Y ustedes busquen participar del banquete del reino de los cielos por sus propios méritos. Y que el Señor sea aquel que les reconozca los méritos y el que los invite a estar más cerca de Él. Fíjense que el banquete de bodas era una figura muy importante en la piedad judía de la época, porque el banquete de bodas era la representación del momento social y cultural más importante de un pueblo, de una ciudad, de una familia. En el banquete de bodas participaba todo el pueblo, aunque no fueran parientes de los novios, porque las bodas era un acontecimiento importantísimo, porque significaba que una nueva familia se formaba, que continuaba un linaje dentro del pueblo de Israel. Y siendo el pueblo elegido, eso era importantísimo, porque también seguía creciendo el pueblo de Dios. Entonces las bodas eran el momento social más importante en la vida de una familia y por extensión en la vida de un pueblo, en la vida de una ciudad. Porque todos participaban de ese banquete, quién más, quién menos. Pensemos que un banquete de bodas duraba varios días, o sea que había para participar. Entonces, ese banquete de bodas era también una imagen que se utilizaba para representar la unión de Dios con su pueblo, para representar ese banquete idílico del fin de los tiempos, cuando el Señor se reuniera definitivamente con su pueblo elegido. Y entonces, nuevamente, Jerusalén iba a brillar, no ya como capital del reino de Israel o del reino de Judá, sino como la Jerusalén celestial, la ciudad del gran rey, ahí donde el Señor tiene asentado su trono. El banquete de bodas es, además, el momento en el que se sella la unión entre dos familias. Si bien el compromiso matrimonial, la firma del contrato, etcétera, 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 se realizó antes, pero el banquete de bodas es el momento solemne en el que se sella esa unión entre dos familias. Entonces, para el pueblo de Israel, el banquete de las bodas del Cordero, el banquete de las bodas del reino de los cielos, era el momento en el que se sellaba la alianza definitiva, o se habría de sellar la alianza definitiva entre Dios y su pueblo. Cuando ya su pueblo no conocería más las angustias del destierro, las angustias de peregrinar por este mundo, sino que ya acabaría todo y se concretaría esa imagen definitiva de unión entre los hombres y Dios, entre el pueblo elegido y Dios. Por eso el Señor usa esta imagen, porque les está enseñando y les está dando a entender que en ese momento también Él está ahí, y Él es aquel a quien tendrían que esperar. Entonces el personaje más importante tenía que ser Él. Pero ese reconocimiento de Cristo el Señor como Señor
de los cielos y de la tierra, tardará en llegar. No porque no lo fuera, sino porque a los hombres les costaba reconocerlo y les costaba entender que Él era aquel que debía venir. Este banquete y la imagen del banquete de bodas también nos presenta cómo debe ser el juego de relaciones en el seno de la comunidad. En el seno de la comunidad, mejor dicho, pertenecer a la comunidad creyente, pertenecer a la comunidad de los discípulos del Señor, no es algo que genere derechos, no es algo que genere presunción, sino que pertenecer a la comunidad del reino es gracia de Dios. Nosotros somos bautizados por gracia de Dios, nosotros pertenecemos a la comunidad creyente por gracia de Dios, nosotros somos discípulos del Señor por gracia de Dios. Es todo gracia. No es porque tengamos derecho, porque somos pecadores, porque permanentemente estamos diciéndole que no a Dios con nuestros pecados y usando mal nuestra libertad, porque nuestra naturaleza está herida por el pecado original. Entonces la pertenencia al pueblo de Dios, la pertenencia al reino de Dios, es gracia. Es una gracia que nos adquirió Cristo, es una gracia que nos alcanzó el Señor a través del misterio de la redención. No es algo a lo que tenemos derecho. El Señor no tiene la obligación de dárnoslo. El Señor nos lo da por amor, nos lo da por gracia. Y nosotros como tal lo debemos tomar. Y tenemos que hacernos merecedores de esa gracia. Y hacernos merecedores de esa gracia significa seguir el camino que el Señor nos marca. Y en este caso, en este momento, en este texto, mejor dicho, el Señor nos está marcando el camino de la humildad. Porque el reconocimiento de nuestros méritos, el reconocimiento de nuestras virtudes, el reconocimiento de nuestras acciones, debe venir de parte del Señor. Él es el centro de nuestra vida y hacia el encuentro con Él es que marchamos. Alabado sea Jesucristo.